Muy buenos días a todos los presentes, a todos los participantes, cordiales saludos en este domingo, básicamente 22 de agosto. Se vive todo lo que es el tercer Congreso de Medicina Estética realizado por Asubome, que ha sido con bastante expectativa, bien aceptado. La pasada jornada, como ya lo sabemos, el sábado, hemos tenido la participación de importantes panelistas, ponentes, quienes han expuesto temas muy, muy importantes. Hoy no va a ser diferente y de hecho creo que vamos a comenzar con temas tan importantes en lo que sería la segunda parte de este tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética. Y vamos a comenzar con el tema protocolos post-tratamientos médicos estéticos, que es tan importante como lo que se vive en esta temporada. Y para ello queremos dar la más cordial bienvenida a la doctora Kelly Ferraz de Rodman, quien es médica estética por la Universidad de TUI-UTI de IPEMS de Paraná, Brasil en este caso, posgraduada en Administración en Servicios de Salud y Educación Superior por la Universidad del Valle, Cochabamba, Bolivia, vicepresidente nacional de la Asociación Boliviana de Medicina Estética, ASOBOME, y también presidente de ASOBOME Filial Cochabamba, fundadora del Kelly Ferraz Institute. El tema que vamos a abordar, protocolos post-procedimientos médicos estéticos. Así que le vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Kelly Ferraz. Muy buenos días, doctora. Adelante, por favor. Comenzamos con el segundo día de lo que es el tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética. Bienvenida. As we were rolling bile out around the world, we were receiving thousands and thousands of letters from people using bile, not only for scars and stretch marks. And they were explaining to us that this oil had sorted out so many other problems on their skin. And we were fascinated by this. And we started digging deeper. And that's when we realized it all had to do with the power of oil. I think what we don't realize as people is that we are constantly stripping this oil off our skin. We can't see it, but we are. We do it when we wash. We do it when we sit in an air-conditioned office. We do it when we are exposed to the elements. And it's only natural to replace that oil that is lost with another oil. It's baffling how many products there are on the shelf. So I spend a lot of time traveling in it, and then I go visit the pharmacies. And you walk in and there are 10,000 products on the shelf. And I then observe people walking around and I watch them just lost in the sea of products. We obsess about not putting another product on the shelf. Como estão, estimados colegas? É um gosto estar aqui com vocês no terceiro Congresso Boliviano de Medicina Estética de ASOBOME. Hoy día eu tenho o gosto de venir apresentar-lhes protocolo especial que hemos desarrollado con BioOil, una empresa que ya conocemos hace muchos años. Muchos de nosotros ya prescribimos BioOil en sus diferentes presentaciones, pero para uso domiciliario. Hoy día lo que quisiera presentarles es un tratamiento en gabinete, en consultório, pós los procedimentos estéticos que estamos acostumbrados. Espero que les guste. Muy bien, ahora nosotros vamos a hablar de los objetivos que nosotros logramos con el uso de BioOil pós procedimientos estéticos. En primer lugar, nosotros vamos a disminuir la inflamación que es muy común en los procedimientos que nosotros hacemos. En segundo lugar, la irritación de la piel o la sequedad, deshidratación, que es muy común por el uso constante de alcohol que tenemos que hacer para hacer la asepsia de la piel del paciente. En tercer lugar, nosotros vamos a utilizar el BioOil para la acomodación de los productos que nosotros utilizamos. Es muy común que nosotros tengamos que hacer una acomodación digital y el uso de BioOil va a hacer con que sea mucho más cómodo para el paciente y mucho más agradable también. Y en cuarto lugar, un aspecto que nosotros médicos muchas veces dejamos a un lado y que es bastante importante, que es el aspecto sensorial. El paciente va a tener una experiencia más agradable, justamente por la textura, el perfume. Entonces va a terminar el tratamiento de una manera mucho mejor y vamos a poder fidelizar a ese paciente también. Hablamos un poquito de ese aspecto sensorial
que muitas vezes nosotros médicos nos olvidamos. Cuando nosotros empezamos a utilizar el bioóleo, hemos visto algunas características muy importantes en la sensación del paciente que realmente hace la diferencia. En primer lugar, es el tacto. El paciente, cuando aplicas tanto el gel como el aceite, ele va a sentir ese toque aterciopelado, sedoso, que es bastante agradable. Realmente el paciente siente ese placer. Para el médico es bastante agradable también, pero para el paciente la experiencia es sumamente deliciosa. Siente realmente ahí como un cariño que el médico tiene. Y ese es un aspecto que nosotros muchas veces dejamos a que una enfermera, que un asistente lo haga. Y es muy importante, principalmente en esa época post-pandemia, que las personas están tan delicadas, necesitan del toque, del cariño, que nosotros médicos terminemos con ese detalle especial, ¿no? Es dar un poquito de nosotros para ellos también. Ese es el tacto. En segundo lugar, un aspecto que absolutamente todos mis pacientes hablan es del perfume de bioóleo, que es muy agradable, muy calmante, muy relajante. Cuando tú pasas, sea para la acomodación del producto o simplemente para terminar, ¿no?, tu tratamiento, el paciente ya se siente relajado, se siente muy bien y siempre me dicen, doctora, qué olor más agradable. Entonces es un aspecto bastante importante para el tratamiento, para finalizar el tratamiento. El tercer aspecto es muy importante, que es la visión. Cuando nosotros terminamos, por ejemplo, labios, hacemos una armonización labial, normalmente nosotros aplicamos algún producto para embellecer un poco, para que quede bonito en la foto, pero muchas veces nos olvidamos del factor terapêutico. Quando nosotros utilizamos bioóleo por sus propiedades, nosotros vamos a estar aportando princípios activos que van a disminuir la inflamación, van a dar un aspecto más hidratado y realmente va a hidratar la mucosa. O sea que estamos proporcionando no solamente al paciente ese placer, ¿no?, de sentir la piel hidratada, de verlo más bonito, de disminuir el sangrado también, de ayudar a la cicatrización, que es muy importante en esos casos, pero principalmente que el paciente sienta que se está siendo cuidado. Esse aspecto é muito importante. Não temos que poner um produto solamente para que salga bonito, que quede bonito, realmente que ajude a sua cicatrização e tenha um melhor terminado. Scars and stretch marks fall into the same category because they are permanently damaged skin. A scar is formed when the skin tries to heal itself very quickly. So when you cut yourself or graze yourself or you have surgery, what happens is the skin moves into survival mode, right? And to survive, it's got to repair the wound as quickly as possible. So it overproduces collagen. And that overproduction of collagen is what creates a scar. You can avoid the stretch mark by applying product and allowing your skin to expand when you're pregnant, adolescents, bodybuilders. But if you have an existing stretch mark, it forms a type of scar that is permanent in nature. And our product is there to reduce the visibility of the scar or the stretch mark on the skin. You're never going to be able to take the scar or stretch mark away. It is there. It's about lessening the appearance and making that scar or stretch mark look more like your normal skin through a process of almost fading it. We use an oil to treat scars and stretch marks because it's the best medium to use, because skin loves oil. Skin accepts oil. So when you apply an oil, the skin accepts it, and all the beautiful ingredients inside your product can get into the skin and do their job. I think the interesting thing is at the beginning, people said, love your product, do you have it in a cream? No, it doesn't work if it's in a cream because the cream is primarily water and the skin repels water. We got to get in there to have any effect. We had Bial skincare oil on the market for 30 years, then only came our second product. We're definitely not in a rush. It has to be a better product in that category. If it's not going to be a better product, we're not launching it. It's as simple as that. We have a personal interest in keeping it pure, and that's what drives the business and everyone that works in the business. Para entender um pouquinho como funciona esse protocolo, não, pós-procedimentos estéticos, é importante conhecer que princípios ativos tem bioóleo. Entre eles, nós vamos a ter a vitamina A, a vitamina E, também vários aceites essenciais que têm um grande poder anti-inflamatório, antioxidante, que é muito importante, aparte de ser cicatrizante também, para o tratamento ou para a recuperação do paciente. Entre esses aceites essenciais, nós vamos a ter
aceite de caléndula, de manzanilla, de romero y de lavanda, esenciales para la recuperación del paciente. Dentre los protocolos que desarrollamos, podemos utilizar BioOil en sus presentaciones gel o aceite para gran parte de los procedimientos médico-estéticos. Entre ellos están, con relación a las ojeras o tear trough, nosotros podemos hacer la aplicación de ácido hialurónico, Skin Booster, y necesitamos muchas veces hacer la acomodación digital o yo también utilizo la acomodación con cotonete. Nosotros aplicamos suavemente el aceite BioOil y después acomodamos el ácido hialurónico con el cotonete o digitalmente y queda un terminado bastante agradable. En el rostro podemos utilizar para inúmeros tratamientos. La acomodación también de productos como los bioestimuladores de colágeno, estructuraciones faciales laterales para un lifting facial con ácido hialurónico, también puede ser después de aplicar BioOil. La acomodación es bastante cómoda y muy agradable para el paciente. En el caso de la rinomodelación, en algunos momentos necesitamos también acomodar el producto, entonces aplicamos, puede ser el gel o puede ser el aceite, y a mí me gusta mucho utilizar los aparatos vibratorios para dar la forma o mismo la acomodación digital del producto. Aparte de ser bastante agradable para el paciente, nosotros estamos aportando principios activos que van a disminuir la inflamación de la área. Cuando realizamos la armonización labial, es muy importante utilizar un producto que tenga un efecto terapéutico que disminuye el proceso inflamatorio. A mí me gusta mucho utilizar el aceite BioOil porque él disminuye el edema, el sangrado, hidrata y mejora mucho la calidad de la foto. Es importante que estemos aportando en esa zona algo que realmente disminuya bastante la inflamación y que el paciente ya vaya con los labios hidratados. Cuando nosotros trabajamos la parte cervical o submentoniana del paciente, es muy interesante utilizar BioOil, aceite o gel. A mí me gusta utilizar bastante el aceite, le aplicamos con un pincel que es bastante agradable después del tratamiento, aplicamos un masaje bastante agradable, el perfume le ayuda al paciente a relajarse también, pero me gusta mucho el resultado antiinflamatorio de la zona, así que sería muy interesante utilizarlo post procedimiento. Muchísimas gracias a la doctora Kelly, que acaba de comenzar justamente el segundo día de lo que es el tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética de ASOBOVE. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarla y comenzamos con pie derecho esta segunda jornada. Buenos días. Buenos días, claro que sí, animados. Ya ayer terminamos sin voz, descansamos, pero ya estamos ahí con todo para si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el BioOil, que es el producto que hemos presentado ahora. Perfecto. Y como ya conocemos el procedimiento, todo lo que es la hermenéutica de nuestro congreso, vamos a dar curso, por si acaso, a lo que son las preguntas que se van a formular en relación al tema que acaba de justamente exponer la doctora Kelly Ferraz. Así que permítanos, por favor, ya empezar a verificar cuáles van a ser las preguntas o cuáles son las preguntas en relación a este tema. Mientras las personas van formulando sus preguntas, doctora, tal vez algún dato para complementar referente a la ponencia. Claro que sí. Lo que podemos hablar un poquito del producto en general, primero son las presentaciones, ¿no? Nosotros tenemos las presentaciones en aceite y tenemos la presentación en gel, ¿no? Ahora, mire, muchas personas a veces se preguntan sobre los aceites esenciales. Hemos dicho que hay vitamina A, vitamina E, que ya sabemos que es muy bueno para la piel. Pero muchos a veces dicen, pero ¿realmente los aceites esenciales funcionan? A mí me encanta todo lo que es esa parte más holística de tratamiento del paciente. Yo pienso que el médico tiene que hacer diferente ahora, tiene que hacer un diferencial. Como estaba diciendo ayer, nosotros tenemos un intrusismo muy fuerte dentro de la medicina, tenemos que hacer algo, un diferencial, tenemos que realmente cuidar al paciente. Con relación a los aceites esenciales, para que ustedes tengan noción, ya son
conocidos hace muchos y muchos años y tienen propiedades terapêuticas. Realmente hay medicamentos, hay cremas que nosotros vamos a encontrar esos principios activos que están en algunos aceites esenciales y a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, el aceite de lavanda desde 1930 es utilizado. ¿Cómo fue descubierto? Un perfumista en Francia tuvo una quemadura muy fuerte y puso la mano en una vajilla que tenía aceite esencial de lavanda. Y ha percibido que se cicatrizó muy bien, disminuyó el dolor, ¿no? Y empezó a estudiar eso. Entonces ha visto que la lavanda tiene muchas propiedades, antibacteriana, antimicótica, seborreguladora también, propiedades analgésicas, antiinflamatorias, tiene una cantidad muy grande de linolol. Entonces, é um princípio ativo que ajuda muito quando vamos terminar um tratamento também médico-estético. Muitas vezes fazemos um peeling, uma depilação láser, então é interessante utilizar. Com relação a outro princípio ativo que tem, o romero, ¿no? Que é antisséptico, anti-inflamatório, também antioxidante, tem muita quantidade de eucaliptol, de cineol também, que também ajudam a melhorar a qualidade da pele pós-procedimento estético, ¿no? La caléndula também, que é um antioxidante, todos são antioxidantes e anti-inflamatórios, mas a caléndula tem também um fator antidematoso, que é muito interessante, por exemplo, quando nós fazemos uma harmonização labial, que os lábios se quedam bastante inchados, não? Com edema. Então, a mim me gusta aplicar, em lugar de aplicar um produto solamente para dar brilho, não, vamos aplicar um produto que tem um efeito terapêutico e diminui esse edema e a hidrata e barre a inflamação também, que é muito comum nesses casos. Não? Nesse caso, a calêndula tem flavonoides que ajudam. Incluso tratamos eczemas com isso também, pacientes que lidam com eczemas, e realmente tem um efeito muito agradável e muito bom na pele. E a manzanilha também, que muitas pessoas dizem, o tecito de manzanilha, mas é totalmente diferente de uma tintura, de um aceite essencial, que é totalmente concentrado. E tem princípios ativos que uno não sabe muitas vezes. Tem ácido salicílico, tem vitamina C, não? Tem o azuleno, alfa-bisabolol também, que ajuda, é antioxidante, é anti-inflamatório, você ajuda bastante o paciente. Eu sei que são dados que, a vezes, uno mira um produto e diz, será que utilizo? Mas eu les digo que, por minha experiência, BioOil realmente ajuda bastante. Nós utilizamos em vários tratamentos, por exemplo, pós-peeling, pós-IPL, pós-depilação, nós utilizamos, não? Então, há muitos usos e seria lindo que vocês empiecem a utilizar isso e dar-se esses minutitos que, a vezes, passamos a um assistente. Agora o paciente está necessitando de mais carinho, mais atenção. Quando falei de fidelizar o paciente, realmente nós temos que dar 1 ou 2 minutos do médico, faz toda a diferença para que ele vuelva. Perfecto. Doctora, vamos a ir rápidamente con los mensajes. La doctora Claudia Medina le dice, muchas gracias, doctora. Doctora Yasmín dice, muy interesante el BioOil, me encantó los beneficios, dice. La doctora Carla Andrea dice, muchas gracias, doctora, me gustó mucho su presentación. La doctora Claudia también dice, excelente, doctora, mil felicidades. Doctora, preguntan, ¿el paciente luego de aplicarse el aceite puede exponerse sutilmente al sol? Le preguntan. Mira, lo ideal, siempre que nosotros aplicamos cualquier producto, lo ideal es siempre tener la protección solar. Claro que obviamente que si uno va a salir, una salida rápida, algo así, pero yo pienso que independiente de la crema, el uso del protector solar es mandatorio. Entonces, en mi caso, todos mis pacientes que utilizan BioOil, yo siempre les digo el protector solar después. Perfecto. Vamos con más consultas. La doctora Tania Arancibia le dice, buenos días, doctora, excelente presentación. ¿Se puede utilizar el BioOil en piel acnéica o piel grasa? Le preguntan. Sí, es una pregunta que muchos hacen por ser un gel o por ser un aceite, pero sí se puede utilizar. Como hemos visto, hay pacientes, aparte de los principios activos que hay para la piel, la vitamina A, la vitamina E, toda la manzanilla, ¿no? Que tem ácido salicílico,
tiene la vitamina C, o sea, eso ya ayuda en el acné. Entonces, puede aplicar puntualmente, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gusta, en pacientes con acné, me gusta mucho utilizar el gel. Entonces, a veces se reseca mucho, por ejemplo, pacientes que vienen con tratamientos, nosotros tenemos muchos dermatólogos que nos acompañan y nosotros normalmente derivamos casos graves de acné a los colegas dermatólogos y vienen a veces han utilizado ácido retinoico o han utilizado su isotretinoína y vienen con la piel bastante seca, las mucosas bastante secas. Entonces, podemos estar trabajando junto con eso, porque normalmente cuando se utiliza un tratamiento vía oral muy fuerte como eso, ya no hacemos ningún tratamiento muy invasivo externamente, esperamos que pase, ¿no? Pero el bioio es un producto que me gusta bastante trabajar con eso. Entonces, sí, doctora Tania, se puede utilizar el bioio. Bien, doctora, más preguntas. Dice, buenos días, le pregunta a la doctora Juliana Antesana. Doctora, ¿estos productos al ser aceite son comodogénicos? Le preguntan. No, no son. Como habíamos dicho, él tiene una textura muy especial. Si ustedes prueban el bioio, incluso a mí me gusta utilizar bastante, por ejemplo, aquí estoy con el gel, en las manos, en los pies, ¿no? Y se aplicas mismo en el rostro, no son comedogénicos por sus principios activos. Ellos se absorben muy bien, en pocos minutos se absorben bien, y los principios activos que tienen no van a permitir que nosotros tengamos comedones o que empeore el acné, por el contrario, va a mejorar. Vamos con más consultas, por favor. Muchísimas gracias. La doctora Claudia Medina le pregunta, utilizo aceite de lavanda. ¿Es cierto, sus propiedades son muy beneficiosas? Le dice, doctora. Sí, lavanda es uno de los aceites esenciales más conocidos mundialmente. Para que ustedes tengan idea, en Francia, un médico tiene que recetar el uso de aceites esenciales, en Inglaterra también. Entonces, no cualquier terapeuta, sin desmerecer el trabajo, obviamente, que son personas que nos ayudan mucho, pero tienen propiedades y como un medicamento, ellos tienen también sus contraindicaciones. En el caso de bioio, viene en una fórmula muy suave, pero realmente que penetra en la piel, que va a actuar, y es muy difícil, prácticamente no. Bioio es una empresa muy seria, que tiene muchos estudios científicos y realmente comprueba su efecto. O sea que el de lavanda, como dice la doctora Claudia, es uno de los mejores aceites esenciales y más completos. Él tiene más de 100 principios activos dentro de su formulación, digamos así. Perfecto, doctora. Tenemos una pregunta muy interesante. Dice, posteriormente al aplicar el aceite, ¿podemos aplicar protector solar? Le preguntan. ¿Y cómo va en las pieles grasas? ¿Cómo reacciona? Dice. Sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Pueden utilizar en el cuerpo o en el rostro. Yo les digo más, incluso pacientes que tienen dermatitis seborreica, se puede aplicar en cuero cabelludo, por ejemplo, a veces para sacar esa costrita que se queda. Es muy interesante su uso. Se puede utilizar sin ningún problema y aplicar el protector solar encima, que es una indicación que debemos siempre, ¿no?, hacer a nuestro paciente, independiente de las cremas que utilice, del tratamiento que esté utilizando, siempre el protector solar a cada 3 horas. Bien, hay más consultas, por supuesto. Dice, ¿qué indicaciones, doctora Kelly, qué indicaciones hay para prescripción domiciliaria? Le consultan, por favor. Claro que sí, porque normalmente uno mira en la farmacia el bioio, ¿no? Los pacientes, ¿para qué puedo utilizar? Es un aceitito, aparte que tiene un perfume delicioso. Para uso domiciliario, personas que llegan a veces, por ejemplo, con eczema, no, cualquier patología que curse con prurito corporal, ¿no? Ahora con el frío, realmente utilizamos baño muy caliente, quitamos, ¿no?, el manto hidrolipídico, entonces después del baño utilizar esa crema, el gel o utilizar el aceite. Es muy agradable, aparte también de hidratar, él va a mejorar esa barrera, ¿no?, de protección de la piel. A ver, acné podemos utilizar puntual también,
concomitante al tratamiento, no vamos a dar solo el bioóil, ¿no? Siempre es un producto que va a ser coadjuvante con otros tratamientos. ¿Qué más podemos hacer? Para estrías también, para embarazadas, no hay ninguna contraindicación, es totalmente indicado para embarazadas, para que puedan aplicar, para mejorar la calidad de la piel, entonces disminuir la cantidad de estrías, ¿no? O sea, hay vários tipos de las pieles secas, por ejemplo, manos y pieles secas. Nosotros que estamos lavando las manos a cada rato también por el alcohol, el uso de alcohol que reseca mucho las manos. El gel yo tengo en mi consultorio el gel y aplico, a cada ratito aplico porque realmente la mano queda, antes se dañaba mucho la mano por lavar y aplicar alcohol y es un uso que podemos indicar a nuestros pacientes sin ningún problema. Bueno, doctora, y por último, la última pregunta dice, excelente presentación, doctora, le dice la doctora Shirley, por favor, los protocolos en domicilio para finalizar. Protocolos en domicilio. Bueno, como es un aceite, es un gel que nosotros podemos utilizar a demanda, o sea, no es necesario que el paciente utilice 1 o 2 veces al día. Yo les digo lo mismo que les digo a mis pacientes. En el momento que sientan que la piel está seca, que la piel necesita una hidratación extra, muchas veces, como hemos visto en el video, ¿no? Nosotros queremos aplicar cremas. Está muy bien, cremas a base de urea, que eso ayuda mucho a la piel seca. Pero si ustedes prueban los pacientes que llegan para utilizar el bioóil, van a ver la diferencia de la calidad de la piel. Realmente ayuda mucho, ¿no? Otros protocolos que pueden utilizar en casa, en la noche, contorno de ojos, por ejemplo. ¿No? Entonces, muchas veces los contornos de ojos vienen muy chiquitos y hay pacientes que dicen, doctora, es muy caro, entonces yo quiero alguna cremita que puedo estar utilizando. Muy bien, entonces yo les digo, puede utilizar el gel, puede utilizar el aceite, van a utilizar en todo el cuerpo. Contornito de ojos, aplican, de repente tienen ese rolito, ¿no? De jade, dejan el refrigerador, aplican por la noche, personas que a veces tienen un poquito de edema, ¿no? En los ojitos despiertan muy hinchaditos, también podemos aplicar ahí, ¿no? Estrías que están apareciendo para jóvenes, ¿no? A veces llega un adolescente y empieza a aparecer las estrías, podemos indicar, porque no hay contraindicación. Embarazadas, niños, dermatitis de pañal se puede aplicar también, o sea que hay un uso súper amplio y yo les invito a que realmente prueben, principalmente los colegas en gabinete tengan el bioóil y utilicen después de sus armonizaciones faciales, armonización labial, una vez que apliquen hilos también pueden aplicar todo procedimiento que tiene un poco eritema, que uno ve que hay un poquito de inflamación ahí, pueden aplicar porque el resultado va a ser muy agradable para el paciente. Los principios activos que posee el bioóil va a hacer con que la recuperación del paciente sea mejor. Así que tengan depilación también. Es muy interesante depilación láser que el paciente utilice después, IPL. Así que pueden utilizar que les va a gustar bastante. Realmente tiene muy buenos resultados. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y de hecho, creo que comenzamos con pie derecho esta segunda jornada del tercer Congreso Boliviano de Medicina Estética